Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Bogotá, Colombia. En 1998, un caso en Colombia invadió las primeras planas de los periódicos y noticieros del país, ya que las autoridades habían arrestado a una bruja, pero no tenía nada que ver con cosas sobrenaturales, sino más bien por estar involucrada en 7 casos sin resolver desde el año de 1994. Aquella bruja era una charlatana que realizaba trabajos de hechicería, asegurando que poseía poderes para curar a la gente y para multiplicar su dinero. Pero los conjuros y verbajes solo servían para engañar a las personas y quedarse con sus posesiones. Se ganaba su confianza y una vez que se disponía a realizar su ritual en una sesión espiritual, acababa con ellos. María Concepción Ladino, mejor conocida como Doña Chonita o la Hermana María, nació en 1960 en Bogotá, Colombia. Ella se dedicaba a las artes del ocultismo, o al menos eso le hacía creer a la gente. Una mañana se encontraba a la espera del camión del cocinol, que es una especie de gasolina la cual usaban para cocinar en esos tiempos en Colombia. Mientras estaba en la fila, una de sus vecinas se coló a la misma y empezaron a discutir. Debido al carácter tan temperamental de esta mujer, se le fue encima y la golpeó, pero eso no fue lo resaltable, ya que de repente se alejó y comenzó a mover las manos de manera extraña y a conjurar unas palabras que nadie entendió. A los pocos días, la víctima fue llevada de urgencias al hospital de Engativá por un fuerte dolor de huesos. Luego de que el rumor corrió por el vecindario, los vecinos asociaron tal dolor al evento ocurrido con María días antes, y pronto se ganó el apodo de la bruja. Al enterarse, hábilmente se aprovechó de la situación y comenzó a utilizar eso a su favor, pues ahora las personas sabían que sus hechizos eran efectivos. Muchos de sus vecinos acudían con ella para ser curados de alguna enfermedad o para que les diera limpias y amuletos de la suerte. Poco se sabía de ella, pues no era de contar mucho de su vida. Solo sabían que no tenía hijos, esposo ni familia. Ella vivía en una casa muy grande de portones negros, en la cual rentaban cuartos, que era una propiedad de un pensionado llamado Eduardo y su esposa Nubia, los cuales eran de la tercera edad. A don Eduardo le gustaba sentarse por las tardes afuera de su casa y llenar crucigramas, mientras que su esposa acudía a la salida de la escuela a vender papas chorreadas. María pronto se ganó la confianza de ambos ancianos y al ver que batallaban en muchas cosas, se ofreció a comprarles su despensa. Incluso les dijo que les ayudaría a curar sus enfermedades con un brebaje que les daba y algunos masajes con ungüentos de hierbas extrañas. Ambos estaban muy agradecidos con ella por la ayuda que les brindaba. Fue tanta la confianza que llevaba mes con mes a don Eduardo para cobrar su pensión. Pero de la noche a la mañana, la pareja de ancianos desapareció. Fueron pocos los que notaron su ausencia, pero los vecinos cercanos y gente que compraba afuera de la escuela sí lo notaron. Cuando algunos se acercaban a María para preguntar sobre ellos, ella simplemente decía que estaban enfermos o que se habían ido a vivir con sus hijos. Lo cierto es que su aspecto había cambiado significativamente, pues se le veía más arreglada que de costumbre. Meses después, los hijos de Eduardo y Nubia, que vivían en Ibagué, acudieron a la casa pues llevaba meses sin saber de ellos. El inmueble se encontraba cerrado, pues María Concepción se había marchado, así que llamaron a la policía, quienes forzaron la entrada, pero al interior no había rastro de ellos. Se hizo el reporte correspondiente para su búsqueda y semanas después
se dieron cuenta que el dinero que tenían ahorrado había desaparecido. Eran 15 millones de pesos colombianos. Así pasaron los meses, hasta que unos niños que se encontraban jugando cerca del río Juan Amarillo descubrieron el cuerpo de don Eduardo, con muchas piedras en la cabeza. A pesar de las investigaciones, nunca pudieron confirmar quién había actuado con tal saña en contra del anciano. Por su parte, Nubia nunca fue hallada. Mientras tanto, el 15 de agosto de 1994, la hermana María había llegado a Fontibón, al oeste de Bogotá, y se encontraba en busca de un cuarto para rentar. Fue entonces que llegó a la casa de Carlos Montaña, de 54 años de edad, quien vivía con su esposa y 3 hijos pequeños. El hombre le alquiló un cuarto y ella inmediatamente empezó a usar sus artimañas, diciéndole que para su edad se veía muy demacrado, así que se ofreció a ayudarle. Ella le dijo que había sido bendecida con poderes curativos, por lo que se dedicaba a ayudar a las personas. Acto seguido, sacó una sustancia que, según sus palabras, era del más allá y que gracias a esa pócima había curado hasta lo incurable. Carlos no desconfió de ella y se la tomó. Al día siguiente, le llevó unos postres horneados junto con unas pastillas, las cuales le servían para sacar todo lo malo de su cuerpo y empezar a curarse de cualquier hechicería que hubiesen hecho en su contra. Lo que en realidad María le había llevado a aquel hombre eran laxantes. Semanas después, Carlos empezó a confiar más en ella, pues se sentía mejor desde que le había dado las pastillas y el brebaje. Luego de eso lo sometió a baños de hierbas, supuestamente para espantar los malos espíritus. Estos debían ser continuos, y no solo eso, sino que toda la familia también debía someterse a las limpias, para eliminar a todo espíritu inmundo. Todo marchaba con normalidad y la familia empezaba a creer que en verdad tenía un don curativo, hasta que llegó el día 13 de octubre de ese mismo año. Dado la 1 de la tarde, María salió y mandó a los hijos de Carlos a jugar a la calle, pues se había percatado que la esposa de este había salido. Así que subió al segundo piso a llevarle 2 vasos de refresco al hombre. 5 horas después, a eso de las 6 de la tarde, su esposa volvió y cuando ingresó a su hogar se dio cuenta que su marido no había tocado la comida que le dejó antes de irse. Así que se dirigió hasta la habitación principal y al entrar se dio cuenta que las luces estaban apagadas y parecía que estaba dormido. En eso María tocó la puerta y cuando abrió, inmediatamente le dijo que no lo fuera a despertar, ya que se encontraba en un trance espiritual para curar su enfermedad cardíaca. 1 hora más tarde, la reunió a ella y a sus hijos para una sesión de espiritismo, con la finalidad de ayudarle espiritualmente, ya que estaba teniendo una batalla que podría dejarlo sin vida. Entonces empezó a hacer oraciones raras. La esposa de Carlos sintió como el frío recorrió su cuerpo, así que rápidamente corrió hasta la habitación. Se acercó a su esposo y notó que estaba muy frío, además que había un charco hemático a su alrededor. Pensó en un principio que le había dado un infarto y se le había reventado una arteria. La bruja al verlo le dijo que esperara y que llamaría a la policía, pero uno de los niños ya se le había adelantado. En cuestión de minutos los oficiales ya se encontraban en la casa. Al ver el cuerpo se percataron que tenía una herida en el cuello. Ambas mujeres fueron interrogadas, pero ninguna de las dos afirmó ver nada. La viuda no dijo nada a la policía por temor a los poderes sobrenaturales de su inquilina y no quiso denunciar los acontecimientos. Finalmente, se enteró que su esposo había sido envenenado y posteriormente le habían cortado el cuello. Luego del hecho, empezó a recibir cartas supuestamente escritas del más allá por su esposo, en donde le decía que confiara en María Concepción, ya que ella le ayudaría a tener paz en la otra vida y debía cederle su patrimonio a ella. Sin embargo, esta vez no fue tan crédula y cuando estaba a punto de firmarle los papeles, se arrepintió y la amenazó con denunciarla. Al día siguiente, la bruja desapareció. Esta vez se trasladó al barrio La Serafina, en San Cristóbal, al suroriente de la ciudad,
donde alquiló un cuarto. Fue ahí donde conoció a Nevardo Adalberto Guevara Torres, quien era propietario de 2 taxis, con los cuales estaba teniendo problemas debido a que no lograba sacar dinero suficiente, y él mismo consideraba que estaba salado. El hermano de este le había dicho que había visto a una mujer que había llegado recientemente y que estaba ofreciendo servicios de curación y retiro de malos espíritus, además de hacer prosperar los negocios. Cuando ambos hermanos acudieron a ella, afirmó que efectivamente los carros estaban salados, y no solo eso, sino que él también estaba afectado, pero le dijo que no se preocupara, ya que con $1,5 millones de pesos alejaría a los malos espíritus y a las personas que le estaban haciendo mal. Es entonces que empezó a citar a Nevardo a su casa, donde lo sometió a sesiones de baños herbales y pócimas milagrosas. Luego de varias semanas se dio cuenta que todo seguía igual y que las limpias y las sesiones no le habían ayudado en nada. Desanimado, decidió vender sus taxis, así que colocó un anuncio de venta. En cuanto María lo vio, le dijo que ella tenía un hijo que le compraría los taxis y le pidió quitar el anuncio que había colocado. Nevardo le entregó uno de los taxis con la promesa de que en cuanto su hijo le mandara el dinero se lo pagaría. Un mes después afirmó que ya tenía el dinero y le pidió le vendiera también una camioneta que poseía. Cerraron el negocio en 11 millones de pesos y le pagó con un cheque, pero antes de cobrarlo, lo convenció de someterse a un baño de purificación para que así se protegiera de todo lo malo que pudiera ocurrir. La mujer citó a su nueva víctima en el río Caquesa. Le dijo que llevara ropa clara y así fue. Nevardo Guevara salió ese día y fue la última vez que lo vieron con vida. Cuando los familiares acudieron al banco a cobrar el cheque, les dijeron que pertenecía a una chequera robada. Posterior a eso comenzaron a buscar a la supuesta bruja, pues todo apuntaba a que ella era la responsable. Solo una semana después empezó a mandar las cartas del más allá a la familia de Nevardo, pero estos no le creyeron y decidieron denunciarla a la policía. Finalmente la capturaron y la acusaron de estafa, pero ante la falta de pruebas en el caso de Nevardo, recobró su libertad, devolvió los vehículos y al ser liberada se fue de ahí. Se mudó a Bucaramanga, donde era conocida como la hermana María. En agosto de 1996, volvió a ser de las suyas. Su próxima víctima era una mujer de la tercera edad, llamada Aide Sánchez Flores, quien era vendedora de joyas. Aplicó su mismo modus operandi y le hizo creer que para que su negocio fuera próspero, debía alejar las malas energías, y se ofreció a bendecirla. Una noche, quedaron de verse en la casa de Aide para hacer el ritual. Comenzó a hablar en otro idioma. Le dio a tomar un agua de color verde con hierbas en su interior. Le pidió se sentara y cerrara los ojos. No tardó mucho y la mujer cayó al suelo, pues le había dado una buena dosis de benzodiazepinas. María hurgó por todo el lugar y se llevó las joyas, pero antes de irse, tomó las llaves del auto de Aide, la arrastró y la subió al auto. Posteriormente condujo algunos kilómetros hasta llegar a un paraje solitario. Una vez ahí, la roció de gasolina que anteriormente ya había comprado y le prendió fuego. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente y la hermana María nuevamente había desaparecido. Regresó a Bogotá y ahí se hizo amiga de una mujer que tenía guardados 3 millones de pesos. De igual forma le lavó el cerebro y le dio su famosa pócima, pero debido a la complexión de la mujer, solo logró dormirla por unas horas. María le robó el dinero y se fue, pensando que había acabado con ella, pero inesperadamente despertó y quiso denunciar el hecho, pero la bruja la amenazó, así que prefirió guardar silencio. Ya para el año de 1997, se instaló en el barrio de Ciudad Jardín, al norte de Bogotá, donde logró estafar a una pareja de ancianos con 15 millones de pesos, para posteriormente acabar con ellos. El cuerpo de la mujer, que fue identificada como Elena Casares González, apareció en el río Amarillo, con agresiones de rocas en la cabeza, y su esposo nunca fue encontrado. Todo ese año la bruja logró estafar a más de 20 personas,
Algunos cuerpos fueron encontrados de la misma forma que la anterior. La mayoría de las personas habían sido estafadas por ella. No la denunciaban pues tenían miedo de que algo malo les pasara, ya que María Ladino se había hecho amiga de unos ladrones que recorrían la ciudad en taxis buscando a quien robar. Y muchos pensaban que quizás ella pertenecía a una organización. Había tomado tanta experiencia que pensó que nunca la atraparían. Pero gracias a su último actuar, este caso se dio a conocer. A inicios de abril de 1997, las hermanas Bello Clavijo acudieron a ella, pues su madre sufría de cáncer en el cuello que no se le había detectado a tiempo. Las jóvenes afligidas pensaron que la hermana María podría ayudarlas a salvar a su progenitora. La bruja preparó sus pócimas mágicas y acudió en más de una ocasión a darles limpias con hierbas. Ahí se enteró que la madre de las jóvenes guardaba 13 millones de pesos, los cuales había pensado en dejarle a sus hijas en caso de fallecer. Un mes después, el 17 de mayo, la señora sufre el deceso y María Ladino aseguró haber hecho todo lo posible para salvarla. Las ayudó a sobrellevar la pérdida de su madre y luego de una semana, cuando recibieron la herencia, la bruja las convenció que debían bendecir el dinero y no solo eso, también debían multiplicarlo. Pero para que eso sucediera tenían que hacer un ritual, el cual les duplicaría su dinero en 4 meses. A mediados de julio, se reunió con ellas para la ceremonia. Les pidió llevaran el dinero de la herencia, el cual debían colocar en un cofre, que a su vez tenía que ser colocado debajo de la cama. Una vez hecho esto, empezó a invocar los espíritus, y ellos ordenaron que debía permanecer ahí, y por ningún motivo podrían abrirlo. Así que hizo unas oraciones poderosas, y quedó blindado. Luego se tomaron de las manos y sirvió de médium, para que las muchachas se comunicaran con su madre. Los meses posteriores recibieron cartas de su progenitora por medio de la bruja, en donde les decía que debían tener plena confianza en María Concepción, ya que ahora ella sería su reemplazo. Luego de 3 meses acudieron nuevamente a otra sesión, pero una de las hermanas empezó a sospechar que algo no andaba bien. Se dirigió hasta la habitación y abrió el cofre. Al verlo se llevó la gran sorpresa de que solo habían 4 billetes al interior. Ante el reclamo de las jóvenes, María intentó calmarlas y les dijo que el dinero ahí estaba, pero que ellas no lo veían porque se estaba multiplicando. Les aseguró que recibirían el doble del dinero que habían depositado en el cofre si confiaban en ella. Como último paso tendrían que hacer un rito de purificación para que de esta manera sus ojos fueran puros y pudieran ver lo espiritual. Dicho ritual debía ocurrir en una fuente de agua natural, así que en octubre de ese año las llevó en su auto hasta una quebrada de la Sabana de Bogotá. Una vez ahí les pidió se tomasen de las manos, mientras que ella preparaba la poción de purificación. Empezó a hablar en lenguas extrañas y dio de beber la sustancia a las hermanas, quienes no sospecharon nada. En cuestión de minutos empezaron a tambalearse, pero la bruja les dijo que no pasaba nada, que era parte del proceso y que todo estaba marchando bien. Una a una fue cayendo al suelo y perdieron la conciencia. A escasos metros de ahí se encontraban 2 sujetos que con anterioridad les habían seguido el camino. Se trataba de 2 cómplices de María Ladino. Al ver que ninguna de ellas reaccionaba, la bruja tomó unas piedras de río y se las arrojó. Posterior a eso, tomaron unas rocas de aproximadamente 25 a 30 centímetros de largo y las dejaron caer sobre sus cabezas en múltiples ocasiones. Luego de eso, las cubrieron y se marcharon del lugar. 5 días después del hecho, el hermano de las víctimas reportó ante las autoridades que sus hermanas llevaban días sin aparecer. Realizaron el reporte e iniciaron con la investigación. Cuando lo interrogaron, él mencionó que una bruja había estado convenciendo a sus familiares que el dinero de su herencia se multiplicaría con un ritual. Lo único que sabía era que se hacía llamar la hermana María. En cuestión de días, dieron con el domicilio de esta, pero cuando la policía entró al cuarto donde rentaba para interrogarla,
ya se había marchado y no había rastro alguno de ella ni del dinero. Los meses pasaron y las hermanas no aparecían por ningún lado. La bruja ahora era la principal sospechosa del caso, así que los investigadores pensaron que quizás no era la primera vez que actuaba en un crimen, por lo que comenzaron a investigar casos pasados con el mismo modus operandi. Eso los llevó al año de 1994, en donde el caso quedó sin esclarecer, pero según las investigaciones, involucraba prácticas de brujería y sanación. Posteriormente, descubrieron más casos relacionados, en donde se mencionaba a una hechicera, todos ellos perpetrados en Bogotá, pero en diferentes lugares. Los investigadores buscaban a una mujer de entre 40 a 45 años, que se dedicaba a la hechicería y que se desplazaba por toda la ciudad de Bogotá, buscando víctimas vulnerables con buena posición económica. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, era muy complicado dar con esta mujer, ya que se cambiaba constantemente de domicilio, hasta que el 10 de agosto de 1998 se hizo el hallazgo de 3 cuerpos en un riachuelo, cerca del Paso del Rejo, en Bogotá. 2 de ellos estaban rodeados de piedras de río y un tercero se encontraba a las orillas del mismo. Los 3 cuerpos se encontraban terriblemente golpeados y en estado de putrefacción. Se solicitó el apoyo de los peritos, quienes luego de procesar el lugar procedieron al levantamiento de los cuerpos. Horas más tarde fueron reconocidos como las hermanas Bello Clavijo. Una vez realizada la necropsia, pudieron encontrar restos de benzodiazepina, lo cual coincidía con el mismo modus operandi de casos sin resolver, registrados desde hace 4 años. Mientras las autoridades investigaban el caso de las hermanas, uno de los agentes se percató de la presencia de las cámaras de seguridad del peaje de la calle 80, la cual era indispensable pasar para llegar hasta el río. Así que solicitó los videos de grabación del día de la desaparición de las hermanas Bello Clavijo. Era el día 17 de agosto de 1998. El investigador William Castillo observa el auto donde las 3 mujeres se encontraban al interior, junto con la hermana María. Procedieron entonces a rastrear las placas del vehículo, las cuales pertenecían a la mujer ahora identificada como María Concepción Ladino Gutiérrez. Fue entonces que se organizó un operativo de búsqueda y captura en contra de María, por ser la principal sospechosa del crimen. El 18 de agosto de 1998, a eso de la 1 de la madrugada, observan a María Concepción a bordo de un taxi y la policía inmediatamente comienza su persecución. Durante unos minutos siguieron el vehículo hasta que éste se detuvo. Seguido de eso, María bajó del mismo e intentó darse a la fuga. Aún así, fue detenida. Ella afirmó no saber de qué la inculpaban y dijo ser inocente. Fue trasladada a las instalaciones del CTI para rendir su declaración. Durante la entrevista se comportó de manera extraña y empezó a reír y a blasfemar. Esto para argumentar algún tipo de locura y así evitar ir a juicio. Pero los investigadores sabían que estaban ante una perfecta manipuladora. Al no querer cooperar con las autoridades, fue recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, donde fue sometida a exámenes psiquiátricos para ver si era imputable. Luego de varios exámenes, se determinó que tenía plena conciencia de sus actos y que de lo único que sufría era del trastorno antisocial de la personalidad. Por lo que en septiembre de ese año se inició el juicio en su contra, el cual dio por finalizado el 11 de septiembre de 2002 y fue sentenciada a 39 años 11 meses de prisión por haber privado de la vida a 6 personas, las cuales se le comprobaron en complicidad de Josué Quintín Rincón, quien fue sentenciado a 10 años 6 meses de prisión por complicidad en el caso de las hermanas Bello Clavijo. En cuanto a su otro cómplice, Milton Guzmán, nunca fue detenido y hasta el día de hoy sigue prófugo de la justicia. En el año 2009, María Ladino fue puesta en libertad bajo arresto domiciliario como parte de un programa de licencia que hasta el día de hoy sigue cumpliendo. Si es la primera vez que visualizas el canal, te invito a suscribirte. Les recuerdo que subo video los martes y sábados. Y si desean seguirme a través de las redes sociales, pueden hacerlo en los enlaces que aparecen en la descripción del video.
Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.